Hablando de la paternidad, ¿cómo lo manejas tú en la cuestión de la salud? Es decir, a mí me pasa mucho que cuando mi hijo se enferma, pues la verdad sí es como que si fuera enfermedad mía, la verdad sí la dejo pasar uno que otro día, pero hay una frase que yo digo que es, cuando de salud se trate, no lo dejes pasar. Ujú. Y cuando de tu hijo se trate, todavía menos. Es como que a los primeros indicios, vámonos con el doctor. De hecho, sí, bueno, como madre a veces te haces muy paranoico, ¿no? Sí. Entonces es de que tantito estás tosiendo, ya estás enfermo. Pero a mí me pasa mucho. Mi hijo, gracias a Dios, pues no se enferma seguido. Ujú. De esto, en serio, mi embarazo fue muy complicado. No de que tuve riesgos así, pero por lo mismo que pues no fue pues algo sano en el momento en el que viví. Entonces eh, mi alimentación era pésima. Yo pensé que mi hijo no iba a nacer bien, sinceramente. O sea, fui muy irresponsable en ese tiempo. Pero hasta eso te digo, o sea, agradezco que no se enfermara. Y cuando él creo que de todos los 3 años que tiene mi hijo, se ha enfermado como 3 veces. Ujú. Ha sido, pues gracias a Dios, nada más gripa. Pero es de que, bueno, a mí no me gusta lo medicinal. Ok. Entonces ahí me ves como abuelita, tómate este té, Sí, tómate sí, sí. esto. Ajá. Entonces, pero sí, o sea, apenas estornuda y es de que, o mejor voy al doctor. ¿Y si te inyecto? Porque pues ya te empieza la paranoia de que puede ser algo más grave, ¿no? Sí, déjame te comparto un chiste porque Ujú. lo acabo de recordar y me gusta mucho y con respecto a esto de la salud, pero le preguntan a un personaje, oye, ¿qué quieres? ¿Que sea niño? ¿Que sea niña? Y el chiste es de que hay una persona que dice, no, pues que sea mío, pero no, lo que contesta esa persona, mira, no me interesa si es niño, no me interesa si es niña, Ujú. a mí lo que me interesa es que nazca sano. Así es. Entonces, me llama mucho la atención porque fíjate que en mi caso personal a mí fue totalmente lo contrario. Nació mi hijo y enfermedades le llegaron por donde quiera. O sea, él No. nació y no fue prematuro ni nada, sin embargo, pues a veces cuando el oxígeno recién de que nacen les entra, pues les hace mal. Entonces él entró un poquito en lo que es el ojo y le dio una Ujú. conjuntivitis muy fuerte. Entonces, es muy doloroso como papá ver las primeras enfermedades o las primeras cositas ahí de cuestión de Sí. salud porque no sabes qué hacer. Corres que con la tía, corres que con tu mamá, con la abuela y demás. Oye, ¿qué hago? Oye, ¿qué pasó? Y todo te Sí, asusta, o sea, todo te asusta. exactamente. Odindo Perón Arlet decía lo siguiente: yo no quiero tener hijos, porque tener un hijo es como tener un perrito, él hacía la metáfora. Y yo sufro mucho con mis perritos. Él decía, me da miedo que, ay, que a la calle, que se vayan y me los atropellen, ay, que no comieron. Con un hijo todavía es más. Y, Sí. y también recordando eh, una pequeña escena de una película que se llama Hancock, decía el personaje de que es que cuando murió mi esposa y mi hijo estaba recién nacido, yo estaba en el supermercado con 2 bolsas de pañales sin saber qué hacer y nadie me ayudaba. Entonces como que enfrentar la salud de tu hijo todavía, aunado a tu duelo, aunado a que a lo mejor ahora vienen Sí. cosas, es complicadísimo. Sí, por ejemplo, bueno, lo que tenía mi hijo es que nunca se enfermaba, Ujú. pero todo el tiempo era de accidente tras accidente, de que ya se caía, que mi hijo no gateó, entonces por lo mismo agarraba que un banco, lo que sea, y ya se pegaba. Lo que sí mucho hacía era que se abría mucho el labio, entonces a mí era un miedo feo, o sea, es de Ujú. decir, ay no, es que mi hijo, pero gracias a Dios tuve una experiencia con mis sobrinos. Ujú. Fue dura y fue eh, muy triste, la verdad. ¿Por qué? Porque igual mi sobrino, son de la misma edad que mi hijo, nació en el mismo día, nada más que pues no se llevan horas nada más. Entonces mi sobrino, pues sus accidentes eran más fuertes, era de que o se cortaba la lengua o una vez se llegó a ahogar en un tambo con agua. Entonces, cuando tú ves eso, empiezas a tomar conciencia.
¿Por qué? Porque estás viendo como a tu segundo hijo, porque pues a mí me tocó cuidar a mis sobrinos mucho tiempo. Por eso creo que cuando tuve a mi hijo no tuve esa de que, ay, es que no sé qué hacer ni nada, porque pues con mi sobrina tuve esa experiencia de pues más o menos cuidados, ¿no? Sí, dicen las mamás que el primer hijo es el ensayo, el error, pero luego el otro como que le va muy bien al segundo porque ya Sí, sabes qué no de hacer. hecho sí. El primero siempre se lleva, Todos los golpes, sí, todo. es lo peor. Y fíjate que, como te decía, o sea, mi sobrino se ahogó, estuvo como que segundos, minutos, muerto prácticamente. Ujú. Y lo que haces tú como desesperación es de que mi hijo, porque yo lo vi con mi hermana, la más, era pues más sensata, más tranquila. Y cuando llega, pues te entra la desesperación. Mi mamá pues le empieza a dar oxigenación, todo. Ujú. Y mi hermana rápido lo empieza a sacudir y dice, es que tú no me sirves, vete para allá, le decía a mi mamá. Ahorita no estás bien, tú no estás sirviendo. Entonces a mí lo único que se me ocurre es prender la camioneta, ir por las llaves corriendo. Gracias a Dios mi hijo estaba durmiendo, entonces entra mi papá y hace lo mismo. Entonces sacude al niño y mi mamá, no me sirven, váyanse para allá. Y te digo, entonces, cuando a ti te pasa eso, bueno, cuando tú ves esa experiencia, tú empiezas a agradecer y a ser más consciente con todo lo que haces con tu hijo, Ujú. con cada aspecto. Sí, de hecho, uno de los primeros miedos en psicología se dice que los niños en particular tienen ciertos reflejos. Entonces, es muy dado que los niños tienen un reflejo que es de succión. Entonces, para ellos identificar y conocer el mundo es como ciertos animales. O sea, todo para conocer tienen que meterse a la boca. Entonces, hay una frase que dice que cuando tu hijo esté en silencio, preocúpate. Así O es. sea, entonces, Creo que cuando tenga algo en la boca, preocúpate todavía más porque nunca sabes qué se va a meter en la boca. O sea, nunca. esa ley te lo sabes, todo papá lo sabe, que Sí, cuando lo escucha es esa risita de... está bien, ahí está tranquilo. Ujú. Sí, cuando escucha... Y es lo que siempre pasaba en la casa, es de que, oye, vete a fijar porque ya no se escucha nada del ruido. Y sí, o sea, llega porque estaban haciendo una travesura. Pero sí Y es... casi siempre los agarras con las manos en la masa, Así casi es. siempre. Y es bonito. Sí, la verdad sí. Es un coraje bonito. Sí, en serio, cuando ves el desastre, pero ves esa inocencia, Ujú. como te digo, pues te hace un coraje bonito. Claro, porque yo me acuerdo que a mi hijo me pasaba mucho que todas esas cosas que hacía de travesuras sí me daban ese corajito, pero me daba mucha alegría porque es esa inocencia. Y luego, para acabarla, uno es más inocente porque se pone a grabar lo que estás haciendo. Y ya, o sea, como que te empieza a compartir esa partecita de su travesura. Sí, En cuestiones de salud, Arlet, fíjate que a mí en mi caso personal me sucedió mucho que uno de los mayores conflictos con los que me enfrentaba como papá soltero es no encontrar un buen doctor, porque ahí sí le piensas bastante. así es. Desgraciadamente, o sea, yo nunca fui, o sea, sí fui como 2 veces al Ujú. seguro popular que era antes, ¿Ok? pero, pero no, o sea, gracias a Dios, mi hermana pues estudiaba en el bachillerato pues enfermería. Entonces su doctor era muy bueno, la Ok. verdad, Ujú. ahí en mi estado. Entonces era de que sabíamos, siempre teníamos un guardado. ¿Por qué? Porque a mi mamá nunca le gustaba ir pues al seguro y que todo eso. ¿Por qué? Porque nunca te iban a atender bien. Entonces siempre era por ahí un particular, porque ya sabías que con esa persona era garantizado. Porque era de que, no le pasa nada, nada más es dolor de estómago, que no es esto y no, o sea, pero como te digo, o sea, bueno, yo en lo personal era de que más lo natural, me decían, no, es que tú eres bien irresponsable, que no sé qué. ¿Por qué? Porque si tú cuidas de más a tu hijo, lo vas a hacer torpe, Ujú. en todos los sentidos.
Y si tú no, y si tú lo estás, si no lo, ¿cómo te digo? No es de que no lo procures tanto, pero que tampoco lo estés de que, ay, si apenas está tosiendo ya le das un jarabe o ya lo llevas al doctor y todo eso, porque haces que su sistema inmunológico pues se haga más lento, no procese pues las enfermedades que debe de llevar. Claro. Porque pues yo siempre me pongo a pensar en lo antes, ¿no? De que, ay, ¿cómo los niños de antes no se enfermaban? O si se enfermaban, se curaban solos. Entonces, como que me voy más a ese aspecto. Sí, a mí me pasó mucho, Arlet, que cuando me toca ser papá soltero y cuidar de la salud de mi hijo, la verdad es que yo me hacía corajes a cada rato porque no terminaba de encontrar el doctor ideal. Porque ponle que, pues sinceramente yo no me enfermo tanto, tenía una muy buena racha. Y cuando se trata de tu hijo, no puedes darte el lujo de que cualquiera lo vea, de que cualquiera analice su situación. Porque algo que a mí en lo personal me molesta mucho hasta la fecha es ir con un doctor, decirle, doctor, mi hijo tiene tos, creo que tiene infección de garganta. Que lo revise, es infección de garganta. O sea, sí, ya sé que es infección de garganta, Sí. pero ¿cómo se le quita? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Dónde lo puse? ¿Dónde no lo puse? ¿Qué le di de comer? Cuando me empieza a preguntar un doctor acerca de todo esto y me cuestiona a mí mismo mi estilo de cómo lo crío, hasta yo digo, qué buen doctor, oye, o sea, y fíjate que te comparto una experiencia personal. Recientemente mi hijo se enfermó hace unos meses de algo que era una alergia. Entonces yo en mi desesperación de no encontrar un doctor que a mi criterio era competente, empecé a compartir y me gustó mucho la solidaridad de todas las mamás solteras y personas que dijeron, oye, te recomiendo a este doctor, oye, este Sí. pediatra. O sea, creo que eso es algo que como papá soltero nos une. El hecho de que a nuestros hijos siempre tratamos de darle lo mejor. A nosotros no tanto, ¿va? Pero a nuestros hijos siempre es como un buen pediatra. ¿Y qué es un buen pediatra a mi criterio? Aquel que te resuelva las dudas en su momento y que te diga, ¿sabe qué? Esto es lo que hizo, esto no es lo que hizo, esto es lo que sigue haciendo. Y que te lleve un buen registro de niños sanos, o sea, porque realmente cualquier detallito como papá te fijas, a ver qué trae, qué no trae, Sí. qué le hizo, qué no le hizo, o sea, te fijas mucho en eso, sinceramente. Sinceramente, Y sí. me siento muy orgulloso ahorita de decir que ya encontré una doctora con la cual me siento seguro porque me da respuestas y me atiende bien, o sea, no son como otros doctores que a los 5 minutos te corren o sientes que te hacen el favor y ya, adiós. Sí. Bueno, es todo. Es tanto.